Hola chicos, hoy nos sumergiremos en un caso de crimen verdadero que es, en esencia, una historia profundamente desgarradora. En este relato, exploraremos la vida de Alexia Daval, una mujer que se convirtió en víctima de una violencia inimaginable, a manos de la persona que se suponía que debía amarla y protegerla. Nacida el 18 de febrero de 1988, Alexia Fouillot procedía de una familia que ocupaba una posición firme y respetada en su comunidad. Su madre, Isabel Fouillot, era una miembro activa del Consejo Municipal, conocida por su firmeza y principios. Su padre, Jean-Pierre Fouillot, era el propietario de un pequeño café, un verdadero centro social y punto de encuentro. Alexia y su hermana mayor, Stephanie, crecieron con un fuerte cimiento de valores, respeto al trabajo, honestidad y ayuda mutua. Alexia destacaba por su energía e inquebrantable sentido de responsabilidad, viéndose en ella un ejemplo de cómo la disciplina abría las puertas a un futuro prometedor. Jonathan Daval, por otro lado, nació el 16 de enero de 1984 en la pequeña ciudad de Belet, en una familia numerosa. Su adolescencia estuvo marcada por una tragedia definitoria: la repentina muerte de su padre a los 13 años. Este evento lo transformó en un joven retraído y cauto, que tendía a mantenerse al margen. El fútbol se convirtió en su única vía de socialización y su gran desahogo emocional. Tras formarse en informática, Jonathan se forjó una carrera en una firma de consultoría de TI, donde era visto como disciplinado, fiable y escrupuloso. No era un líder natural, pero era un hombre que evitaba el conflicto y rara vez exteriorizaba sus emociones. A principios de la década de 2000, Jonathan conoció a Alexia. Ella, 4 años mayor, era vivaz y enérgica, mientras que él era callado y casi tímido. Sus diferencias parecían complementarse, convirtiéndose para ambos en su primera relación seria y duradera. La pareja se casó el 18 de julio de 2015 en el ayuntamiento de Grey, en una ceremonia con un significado especial, ya que fue oficiada por la propia madre de Alexia, Isabel Fouillot. Después de una luna de miel en el Pacífico, se instalaron en una casa que reformaron, propiedad de los abuelos de Alexia, comenzando así una vida de pareja que, a ojos de los demás, era estable y armoniosa. Compartían el deporte y un estilo de vida saludable. Sin embargo, bajo esta superficie de normalidad, el matrimonio escondía una tensión creciente. Jonathan había pasado de ser un adolescente silencioso a un adulto con una vida ordenada, pero los cimientos de su personalidad estaban corroídos por complejos profundamente arraigados y conflictos sin resolver. La principal de las dificultades que comenzaba a horadar la relación era su incapacidad para concebir un hijo. La vida familiar de Alexia y Jonathan, en su casa recién renovada, que había pertenecido a los abuelos de Alexia, se presentaba ante el mundo con el brillo de la estabilidad. Eran una pareja activa, compartiendo una pasión por el deporte, a menudo participando juntos en carreras y manteniendo un estilo de vida saludable. Sin embargo, esta imagen pública de armonía contrastaba con las crecientes tensiones que se cocinaban a fuego lento, puertas adentro. El conflicto más significativo que ensombrecía su matrimonio era su persistente dificultad para concebir un hijo. Alexia tenía un deseo profundo y expreso de formar una familia, pero los problemas de fertilidad se habían convertido en una fuente constante de frustración y disputas. En sus comunicaciones, Alexia le recriminaba a Jonathan el no abordar la situación de manera más decisiva, mientras que él, por su parte, la acusaba de ser excesivamente demandante. Esta dinámica de reproches y evasión
aumentaba la presión en un matrimonio que ya era asimétrico en términos de personalidad. Jonathan, el chico tímido y reservado de una familia numerosa, había hecho una transición fluida hacia la vida adulta y ordenada, pero bajo la apariencia de un marido modesto y fiable, se ocultaba una psique plagada de complejos profundamente arraigados y problemas emocionales sin resolver. Los informes psiquiátricos posteriores lo describirían como una personalidad propensa a brotes repentinos de agresividad, con una hostilidad latente y una baja autoestima. El perfil psicológico indicaba una marcada represión emocional. Jonathan tendía a acumular sus sentimientos hasta que inevitablemente estallaban en un acceso de ira incontrolada. En su vida cotidiana, evitaba los enfrentamientos directos, lo que contrastaba notablemente con la personalidad enérgica y asertiva de Alexia. Ella, con su determinación y ambición, representaba una fuerza impulsora en la relación, que a menudo hacía que la naturaleza más pasiva de Jonathan quedara eclipsada. Los especialistas también apuntarían a una dependencia psicológica de su madre y una dificultad para tomar decisiones por sí mismo. Este desequilibrio de poder y la incapacidad de la pareja para gestionar la profunda decepción de la infertilidad actuaron como un caldo de cultivo. La presión por el embarazo, combinada con la incapacidad de Jonathan para afrontar los conflictos, estaba llevando la tensión matrimonial a un punto crítico. Estas tensiones, que el mundo exterior no podía ver, eran las grietas que socavaban el supuesto fundamento de su relación, y que, como se vería más tarde, desempeñarían un papel central en la cadena de acontecimientos que se avecinaba. La tragedia no vendría de fuera, sino de los problemas que no habían querido o podido enfrentar juntos. La mañana del sábado 28 de octubre de 2017 comenzó como cualquier otro día para la pareja Daval. Hacia las 9:00 de la mañana, Alexia se vistió con ropa deportiva y salió de casa para realizar su habitual sesión de jogging. Su ruta era bien conocida: senderos boscosos alrededor de la ciudad de Gray, que utilizaba con regularidad para sus entrenamientos. Jonathan relató más tarde que, después de su partida, él se dirigió a su oficina, donde trabajaba como técnico. Para sus colegas y cualquier persona que pudiera verlo ese día, nada parecía fuera de lo común. Pero a medida que pasaban las horas, la situación se tornaba cada vez más inquietante. Alexia no había regresado para el almuerzo, a pesar de que sus carreras nunca duraban más de 90 minutos. Jonathan comenzó a llamarla a su teléfono móvil, pero todas las llamadas eran desviadas directamente al buzón de voz. También intentó, sin éxito, contactarla en el teléfono fijo de la casa. Con una preocupación creciente, decidió comunicarse con la familia de Alexia. La primera persona a la que llamó fue Gregory G., el esposo de Stephanie, la hermana mayor de Alexia. Jonathan le transmitió la alarma. Alexia no había vuelto y no respondía a las llamadas. Para la familia Fouillot, la noticia fue motivo de preocupación inmediata. Alexia era una persona que siempre estaba localizable y nunca desaparecía sin previo aviso. Sin esperar la intervención de los servicios de emergencia, Jonathan y Gregory decidieron comenzar la búsqueda por su cuenta. Recorrieron la ruta que Alexia solía tomar, inspeccionando los senderos, arcenes y barrancos, con la desesperada esperanza de encontrar algún rastro de ella. Mientras tanto, Jonathan continuó llamando sin éxito a su teléfono. Cuando sus esfuerzos no dieron resultado, el temor se instaló. Empezaron a temer que hubiera ocurrido un accidente o un incidente grave.
Llamaron a los hospitales locales y a los servicios de emergencia de toda la región, pero la respuesta fue la misma en todos lados. Nadie que coincidiera con la descripción de Alexia había sido ingresado en las últimas horas. Al caer la noche, cuando la evidencia indicaba que la búsqueda privada era inútil, la familia tomó la difícil decisión de contactar a las autoridades. Jonathan se dirigió personalmente a la comisaría de policía local para presentar una declaración detallada. Describió las circunstancias de la desaparición de su esposa, su ruta de jogging habitual, el momento en que se fue, la ropa que llevaba y un detalle crucial. No llevaba consigo ni su teléfono ni sus documentos. Este último punto, un hecho totalmente atípico para ella, quedó debidamente documentado. El proceso de una tragedia personal se convertía, oficialmente, en un caso de persona desaparecida. En las primeras horas tras la denuncia de Jonathan Daval, las fuerzas del orden activaron el protocolo estándar para una persona desaparecida. Inicialmente, se manejaron varias hipótesis. Se consideró un accidente durante su carrera, como una caída en un lugar de difícil acceso o un posible encuentro peligroso con alguien. Aunque la posibilidad de una huida voluntaria fue mencionada, rápidamente se descartó, dada la personalidad y el estilo de vida de Alexia. Uno de los principales desafíos para los investigadores en esta etapa inicial fue la ausencia total de pruebas materiales o de una dirección clara para la investigación. No había pistas que pudieran indicar dónde podría haberse dirigido. A pesar de esto, la familia y los amigos aún mantenían la esperanza de que Alexia simplemente se hubiera perdido o se hubiera desviado de su camino habitual. Pero a medida que pasaba el tiempo sin contacto ni rastro, la seriedad de la situación se hizo ineludible. Todo el círculo íntimo de Alexia se dio cuenta de que no se trataba de un simple retraso, sino de una desaparición que exigía la intervención policial a gran escala. El caso trascendió rápidamente la tragedia personal de una sola familia. La desaparición de la joven se convirtió en una historia que se extendió mucho más allá de los límites de la pequeña ciudad de Gray, generando una preocupación pública. La policía continuó con las indagaciones, pero la falta de su teléfono y documentos, un detalle tan poco característico de Alexia, añadía una capa de complejidad y misterio a la investigación. La comunidad empezó a sentir una creciente ansiedad. El área boscosa donde Alexia solía correr era un lugar popular para actividades al aire libre, y la idea de que pudiera haber ocurrido un incidente violento en ese entorno tranquilo causaba una profunda inquietud. Aún no había pruebas que sugirieran un acto criminal, pero la incertidumbre era palpable. Este fue el inicio de una fase de investigación intensa que se desarrollaría bajo la presión de una comunidad que exigía respuestas y que temía lo peor. La preocupación de que la persona desaparecida pudiera ser, de hecho, una víctima, comenzaba a arraigarse en la mente de todos. 2 días después de la desaparición, la incertidumbre se disipó de la forma más dolorosa. La mañana del lunes 30 de octubre, la esperanza de encontrar a Alexia con vida se extinguió. Cerca de la pequeña comuna de Esmoulins, no lejos de Gray y de las rutas de jogging que Alexia solía frecuentar, un rastreador hizo un hallazgo que puso fin a la agonía de la familia. En un área apartada y densamente boscosa, el cuerpo de Alexia fue encontrado oculto. El lugar de los hechos, cuidadosamente seleccionado, estaba lejos de la vista, cubierto superficialmente con ramas, hojas y maleza, lo que indicaba una apresurada, aunque deliberada, intención de ocultar el crimen. La escena que se presentó ante los investigadores
transformó la investigación de una persona desaparecida en un caso de homicidio brutal. Los análisis preliminares revelaron que el cuerpo mostraba signos evidentes de violencia y, lo más perturbador, de haber sido parcialmente quemado. Este intento de calcinación no había logrado su objetivo de destruir la evidencia, pero sí indicaba un intento claro y desesperado por parte del atacante de borrar sus huellas y disimular la identidad de la víctima. Este macabro detalle no dejaba lugar a dudas. Se trataba de un acto premeditado y cruel, y no de un accidente o un encuentro aleatorio. La noticia de la trágica identificación de Alexia Daval golpeó a la comunidad como un rayo. El terror que se había instalado en los días previos ahora se confirmaba con una certeza escalofriante. La autopsia confirmaría que la causa de la muerte había sido un estrangulamiento, un acto de violencia íntima que sugería una confrontación cercana y personal, añadiendo una capa de escalofrío al caso. Con el hallazgo del cuerpo, la policía judicial se hizo cargo de la investigación. El enfoque cambió drásticamente. Ya no se trataba de encontrar a una mujer desaparecida, sino de dar con un asesino que había actuado con una frialdad y una violencia que conmocionó a toda la región. El caso, conocido a partir de ese momento como el asunto Alexia Daval, se dirigía hacia el descubrimiento de una verdad que nadie se atrevía a imaginar. La tragedia había ocurrido y ahora comenzaba la caza para identificar al responsable de este crimen atroz. La confirmación de la muerte de Alexia por un acto de violencia sumió a la ciudad de Gray en una mezcla de luto y horror. La tranquilidad de la región se vio hecha añicos por la brutalidad del crimen. La naturaleza del asesinato, con signos de estrangulamiento y un intento de ocultamiento y quema, indicó a la policía que estaban tratando con un asesino con una intención calculada. Los detalles del crimen, particularmente la evidencia de fuego, sugerían un esfuerzo consciente por destruir pruebas, un factor que apuntaba hacia una conexión personal con la víctima más que a un ataque aleatorio. La presión mediática y la necesidad de dar un rostro a la tragedia centraron la atención del país en la familia Fouillot y en particular en Jonathan Daval, el marido. En esta etapa, Jonathan encarnaba el papel del viudo desconsolado. Su imagen de hombre afligido y roto por el dolor se convirtió en el punto focal de la cobertura noticiosa. El momento que selló esta imagen fue la emotiva marcha blanca organizada en honor a Alexia. Más de 10,000 personas, incluyendo a la familia, amigos y residentes locales, se reunieron para expresar su solidaridad. En el punto culminante de la marcha, Jonathan pronunció un discurso público. Con la voz entrecortada por lo que parecía ser una profunda pena, se dirigió a la multitud, describiendo a Alexia como su oxígeno y el amor de su vida, y prometiendo a la multitud que no descansarían hasta encontrar al responsable. Para el público y para la familia Fouillot, Jonathan era la víctima colateral de un acto salvaje. Sin embargo, para los investigadores, la atención se había centrado ya en el círculo íntimo. Era una regla no escrita del true crime. En ausencia de evidencia de un intruso, el cónyuge siempre es el primer sospechoso. El contraste entre la imagen pública de Jonathan como el viudo ideal y la realidad detrás de las puertas cerradas comenzó a crear una sutil pero persistente discordancia. Los interrogatorios iniciales de Jonathan, aunque comprensiblemente difíciles, empezaron a arrojar inconsistencias. Las contradicciones en sus declaraciones sobre el tiempo y el lugar y la sospecha generada por el evidente esfuerzo del asesino por encubrir el crimen
estaban conduciendo la investigación inevitablemente hacia él. Con el asesinato confirmado, la investigación dio un giro forense y psicológico, enfocándose por completo en Jonathan Daval. A pesar de su convincente actuación como viudo afligido, su perfil como el último en ver a Alexia y la naturaleza íntima del estrangulamiento lo colocaron en el centro de las sospechas. Los investigadores comenzaron a presionar a Jonathan sobre su coartada y las circunstancias de su matrimonio. Sus declaraciones iniciales, que habían sido aceptadas con indulgencia al principio, ahora se examinaban con lupa. Rápidamente surgieron inconsistencias, no solo en la secuencia de eventos del sábado por la mañana, sino también en su comportamiento general. Durante los interrogatorios, los agentes notaron en Jonathan unas marcas físicas que no encajaban con el relato de un hombre que se había pasado el día trabajando y buscando a su esposa. Se observaron rasguños y moretones en su cuerpo, así como una mordedura en el antebrazo. Él los explicó inicialmente como el resultado de una pelea de pareja ocurrida la noche anterior, un argumento que, si bien era insuficiente, revelaba una admisión de conflicto físico dentro del matrimonio. El gran avance se produjo con la evidencia material. Al inspeccionar la casa de la pareja, los investigadores descubrieron un elemento crucial. El cuerpo de Alexia había sido parcialmente envuelto en una sábana para su transporte. Tras un análisis exhaustivo, se determinó que esta tela coincidía perfectamente con un juego de sábanas encontrado en el domicilio conyugal. Esta coincidencia era más que una casualidad. Era una prueba directa que vinculaba el hogar, y por extensión a sus habitantes, con el crimen. Además, los datos de geolocalización de Jonathan y su vehículo de trabajo, una furgoneta utilizada para su empleo en TI, proporcionaron una pista irrefutable. El análisis del GPS demostró que el vehículo se había movido durante la noche de la desaparición y había estado en las proximidades del lugar donde se encontró el cuerpo de Alexia. Más aún, se encontraron rastros de neumáticos y huellas de rodadura que coincidían con el modelo de su furgoneta. El hombre que se había presentado ante la nación como un viudo inocente y desconsolado, ahora se veía acorralado por una cadena de pruebas físicas irrefutables. El contraste entre su imagen pública de dolor y los fríos hechos que se acumulaban en su contra era abrumador y estaba a punto de colapsar. A pesar de que las pruebas materiales y la geolocalización de su vehículo apuntaban directamente a él, Jonathan Daval se resistía a aceptar la responsabilidad de sus actos. El peso de las pruebas, incluyendo la sábana y las inconsistencias en sus relatos, se hizo insostenible, forzándolo a una confesión inicial que rápidamente intentó retractar. En un movimiento desesperado para escapar del cerco judicial, Jonathan lanzó una bomba que destrozó la ya devastada vida de la familia Fouillot. En enero de 2018, en una jugada tan audaz como cruel, Jonathan Daval cambió drásticamente su testimonio. Ante los investigadores, afirmó que él no era el asesino. En su lugar, acusó directamente a su cuñado, Gregory G., el esposo de Stephanie, de ser el verdadero responsable. Argumentó que Gregory había matado a Alexia en un estallido de ira y que toda la familia Fouillot, incluyendo a Isabel y Jean-Pierre, había orquestado un encubrimiento para protegerlo, forzándolo a participar en el traslado y quema del cuerpo. Esta acusación no solo era inverosímil para los investigadores, sino que representaba un ataque directo a las personas que lo habían apoyado incondicionalmente desde el momento de la desaparición.
la familia que lo había acogido como un hijo. Para los Fouillot, el dolor del asesinato de Alexia se combinó con la traición y la calumnia. Se encontraron inmersos en una investigación criminal como sospechosos de encubrimiento, una situación humillante y emocionalmente destructiva. Los investigadores, basándose en la solidez de las pruebas reunidas contra Jonathan, desestimaron rápidamente esta teoría como una táctica desesperada para desviar la atención y sembrar la duda en el jurado. Consideraron que era un intento calculado por ganar tiempo y manipular la percepción pública del caso. En este punto, la policía y la fiscalía estaban convencidas de que el móvil del crimen se encontraba en los profundos conflictos psicológicos de Jonathan y en la hostilidad latente que había reprimido durante años en su matrimonio. La maniobra de Jonathan, aunque fallida en su objetivo de incriminar a otros, sirvió para exponer la profundidad de su falta de moral y su egoísmo. La familia Fouillot se mantuvo unida, enfrentándose a la mentira con dignidad, y su firmeza fue esencial para que el proceso judicial se mantuviera enfocado en el verdadero culpable y en la búsqueda de justicia para Alexia. El peso de la evidencia física y la implosión de su falsa coartada, sumado a la presión psicológica de los investigadores, llevaron a Jonathan Daval al colapso emocional. Su personalidad, caracterizada por la represión y la hostilidad latente, finalmente se fracturó. El perfil psicológico que se dibujó de Jonathan durante la investigación reveló una profunda necesidad de control y una incapacidad para manejar la frustración, lo que se manifestaba en brotes de agresión, especialmente dirigidos hacia la persona que ejercía una autoridad o determinación mayor, como lo era Alexia. El punto de quiebre se produjo durante una confrontación emocional cuidadosamente orquestada por los investigadores. En una sala de interrogatorios, Jonathan se enfrentó a la madre de Alexia, Isabel Fouillot. La presencia de Isabel, cuya compostura y dolor silencioso eran abrumadores, fue el catalizador que rompió el muro de negación de Jonathan. En ese momento, se quebró y con la voz ahogada, reconoció la verdad. Jonathan admitió que el 27 de octubre, la noche anterior a la desaparición, él y Alexia habían tenido una violenta discusión, alimentada por las tensiones del matrimonio y sus frustraciones por la dificultad para concebir un hijo. La pelea escaló rápidamente de los gritos a la violencia física. Él la golpeó y luego, en un acceso de furia incontrolable, la estranguló, poniendo fin a su vida en un acto de violencia íntima. Pero el camino hacia la verdad total aún requería de una admisión completa de los hechos. Meses después, en junio de 2019, la policía llevó a cabo una reconstrucción forense del crimen en la que Jonathan participó. En el lugar exacto de la tragedia, se vio obligado a revivir y describir meticulosamente sus acciones. Allí, Jonathan admitió con escalofriante detalle cómo había planeado el encubrimiento. Confesó haber transportado el cuerpo en su vehículo de trabajo, haberlo cubierto con la sábana familiar y haber intentado quemarlo para eliminar la evidencia y hacer que pareciera que Alexia había sido víctima de un ataque de un extraño. Esta confesión final fue crucial, ya que eliminó cualquier duda de que la muerte de Alexia fuera un mero accidente provocado por una pelea fuera de control. El estrangulamiento fue el acto final de una confrontación violenta, y el encubrimiento demostró una frialdad y premeditación que transformaron el caso en un asesinato con agravantes de violencia conyugal. La verdad había salido a la luz, revelando que el monstruo se había escondido bajo la fachada del marido leal. El juicio contra Jonathan Daval
se celebró en noviembre de 2020 en Vesoul, un evento que atrajo la atención de la nación. La sala del tribunal se convirtió en un escenario donde el dolor de la familia Fouillot se encontró con la fría evidencia forense y el perfil psicológico del acusado. El contraste entre la persona que había sido Alexia, vivaz, ambiciosa y llena de vida, y el hombre que se sentó en el banquillo, intentando justificar su violencia como un arrebato, era palpable. Durante el proceso, los fiscales expusieron el retrato de un hombre que había reprimido su agresión durante años, culminando en un acto de violencia doméstica fatal. Aunque Jonathan se retractó de su intento de culpar a la familia de Alexia, seguía intentando minimizar la premeditación, describiendo el incidente como una disputa conyugal que se le había ido de las manos. Sin embargo, la evidencia del encubrimiento, el estrangulamiento, el transporte del cuerpo, la sábana familiar y el intento de quema desmentía la tesis de un simple arrebato. Demostró una cadena de acciones frías y calculadas para ocultar la verdad. Para la familia Fouillot, la verdad completa era la única forma de encontrar un cierre, y exigieron la plena responsabilidad de Jonathan. La corte escuchó el testimonio de expertos que señalaron el riesgo criminológico que representaba la hostilidad oculta de Jonathan y su profunda dependencia emocional. El veredicto del jurado fue unánime. Jonathan Daval fue declarado culpable de asesinato conyugal. La sentencia dictada fue de 25 años de prisión. Este veredicto trajo consigo un respiro de justicia para la familia, confirmando que la verdad había prevalecido sobre las mentiras y la traición. Tras la condena penal, siguieron las reclamaciones civiles. La familia Fouillot buscó una compensación por el profundo daño moral y las pérdidas materiales. La venta de la casa que Alexia y Jonathan habían compartido, así como el café familiar de Jean-Pierre, fueron pasos necesarios para cerrar esa traumática etapa y canalizar los recursos hacia nuevos comienzos y el apoyo de su otra hija y sus nietos. El Tribunal de Apelación confirmó la sentencia de Jonathan y fijó la compensación civil en 160.000 euros en junio de 2022. La historia del asesinato de Alexia Daval trascendió los límites de Gray. Se convirtió en un caso emblemático dentro de la discusión nacional en Francia sobre la violencia de género y la dificultad de la sociedad para ver el peligro que se esconde detrás de las puertas de hogares aparentemente normales. Las marchas y vigilias en honor a Alexia no solo fueron un acto de luto, sino un poderoso símbolo de la determinación colectiva para proteger a las mujeres de la violencia íntima. El caso Alexia Daval nos deja una inquietante lección: la necesidad de mirar más allá de la fachada y escuchar las voces, a menudo silenciadas, de la violencia doméstica. Su memoria se ha convertido en una parte ineludible de la conversación sobre la seguridad y la justicia en el hogar.